Hola, buenas tardes. Espero que estén bien. Yo soy Diego Salazar Aravena. Soy el profesor del laboratorio FI 035, Introducción a la Física. Y hoy día vamos a comenzar con el taller de laboratorio, ¿cierto? Y la presentación de mediciones que estaban en el intranet. Si se pueden meter al intranet, entran ahí donde dice Introducción a la Física y donde dice cátedra, lo cambian por donde dice laboratorio y pueden descargar el material de mediciones, que es el PowerPoint que vamos a pasar ahora, y la guía del taller se llama Laboratorio número 1. Así que si pueden entrar al intranet, yo voy a compartir pantalla, van a ver este PPT que está ahí en la intranet, ¿cierto? Ahí donde ustedes se meten el curso de introducción, van a ver ahí el, el laboratorio. Vamos a bajar esto. Ya. Lo escapé. Ya. Esta cosita. A ver. Ya. ¿Todos ven ahí? Vamos a verlo en grande. ¿Qué se ve? Ya. Ver pantalla completa. Ya, vamos a comenzar. Entonces, el laboratorio 1 es de mediciones, ¿cierto? Acá están los objetivos que dice número 1, utilizar instrumentos de medición, regla, vernier o pie de metro, balanza de monoplato. También puede utilizar un cronómetro para ver, ¿cierto? La menor unidad de medida, ¿cierto? Que tiene el cronómetro. También podemos utilizar una balanza para ver los gramos, podemos utilizar una regla para ver los centímetros. Y muchas veces estos instrumentos de medición no siempre están en el Sistema Internacional de Unidades. Ustedes saben que el Sistema Internacional de Unidades es el MKS, metros, kilogramos, segundos, pero la regla viene en centímetros. Entonces ahí vamos a tener que hacer una conversión para pasar de centímetros a metros. El vernier, ¿cierto?, está en milímetros, también vamos a tener que pasarlo a metros. La balanza está en gramos, vamos a tener que pasarla a kilogramos, ¿cierto? El cronómetro a veces viene en centisegundos, entonces ahí vamos a tener que hacer una conversión. Y en esa conversión vamos a tener que trabajar, ¿cierto?, con la notación científica. El segundo objetivo dice medir magnitudes básicas aplicando criterios de cifras significativas. Y el tercer objetivo dice aplicar criterios de cifras significativas a operaciones que involucren mediciones directas. Entonces aquí, cuando nosotros vemos que son las cifras significativas, dice que son los... ¿Sí? Está mostrando algo porque sale su PPT como laboratorio 1 y mediciones, y su mouse no se mueve. Pero ahora vamos a la página de cifras significativas, ¿lo ves? Veo lo mismo que Se ve el Ah, título. no se quedó pegado, entonces. Laboratorio 1, mediciones, sale. ¿Y ahí? A ver, voy a dejar de compartir y voy a compartir de nuevo. Ya, mejor porque sí, igual. Ya. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí se ve. Sí, Ahora sí, sí, ahí sí. ahí se ve el mouse. ¿Sí? Ya, se ve acá, dice cifras significativas. Sí. Ya, entonces dice, son los dígitos que resultan de una medición y aportan ciertas cifras. Entonces acá tenemos el número 0,00003400. Entonces todos los ceros que están a la izquierda del primer número natural, ¿cierto? Todos estos no se consideran. Entonces nosotros vamos a considerar como cifra significativa el 3, el 4 y cualquier número que esté hacia adelante, no importa que sean 0. Entonces, en este caso, este número que está acá solamente tiene 4 cifras significativas: el 3, el 4, el 0 y el 0. Entonces, todos los números que estén de aquí hacia atrás no se consideran como una cifra significativa, y a contar de un número natural en adelante sí se considera. Entonces aquí tenemos ejemplo, el número 15,4
tiene 3 cifras significativas, el número 0,504300 tiene 6 cifras significativas, ¿cierto? Empezamos a contar del 5 en adelante, y el número 0,03801 tiene 4 cifras significativas, ¿ya? Estos números que están acá a la izquierda no se consideran como cifras significativas. Entonces, en el proceso, ¿cierto? Dice acá número 1, cuando el primero de los dígitos descartados es 5 mayor que 5, la cifra anterior aumenta en una unidad. Cuando el primero de los dígitos descartados es menor que 5, la cifra anterior se mantiene igual. Entonces, si nos fijamos acá en el número pi, nosotros vamos a considerar solamente 6 decimales, este número es infinito. Entonces aquí en el número pi tenemos el 3,141592. Si nosotros tomáramos a la décima, tomáramos este primer término después de la coma, como este número es un 4 menor que 5, no se aproxima el 1 al siguiente número. Entonces si tomamos a la décima sería 3,1. Si tomamos a la centésima, nos fijamos que este número que está aquí, el 1, tampoco aproxima al 4, entonces nos queda solamente 3,14. Si aproximamos a la milésima, vemos que este número 5, ¿cierto? Mayor o igual que 5, entonces el número anterior, el 1, pasa a ser un número 2. Y en el caso de la 10 milésima, como este número es 5, ¿cierto? Y el anterior es 9, este número aproximado, ¿cierto? Aumenta el 5 a 6. Entonces, dependiendo del número de cifras significativas que nosotros nos pidan, si nos piden 1, nos piden 3, nos piden 4, nos piden 5, ¿cierto? Tengo que fijarme yo en el redondeo del número que está a continuación. Ya, en este caso, como era 9, nos quedan 6 acá. En este caso, como este número era 1 y este es 5, nos quedan 2 acá. En este caso de la centésima, ¿cierto? Como este es 1, nos quedan 4, y así sucesivamente. Entonces, el redondeo va a depender de cuántas cifras significativas a nosotros nos pidan y de cómo sea la cifra que viene a continuación de las que nos están pidiendo. Porque va a ser un número aproximado. Acá tenemos un ejemplo de suma, que aquí en la suma lo que nosotros tenemos que fijarnos, o en la resta, o en la multiplicación o la división, tenemos que considerar el número que tenga menos cifras significativas. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros nos fijamos que este número tiene 5 cifras significativas, y este número tiene 4 cifras significativas. Entonces, yo tengo que dejar en el menor número de cifras significativas, sería 4. Entonces aquí yo puedo bajar el 3, aquí 6 más 2 me da 8, respeto las comas, 3 más 6 son 9, 2 más 1 es 3, acá el 0 lo bajo y acá el 1 lo bajo. Pero este número que da acá, si yo bajo el 3 acá, tendría 6 cifras significativas. Si yo le quito el 3, porque no aproxima, me quedaría el 8, pero aquí tengo 5 cifras significativas. Entonces, como el menor número de cifras significativas es 4, entonces este 8 que está acá, lo voy a aproximar aquí, y el número que me va a dar al final como resultado va a ser 1040. ¿Ya? Entonces tengo que considerar yo, al hacer la operación, el menor número de cifras significativas que tenga cualquiera de los dos dígitos. En el caso aquí de la multiplicación, vemos que este número tiene 6 cifras significativas y este número tiene 3. Entonces yo voy a hacer la multiplicación ahí en mi celular, y cuando tenga el resultado me voy a fijar que este número, como tiene 3, el resultado final van a ser 3 cifras significativas. Entonces lo que yo voy a hacer es que, como tengo que cortar acá en el 3, este número, como es 2, no aproxima al número anterior. Entonces el resultado me va a quedar como 89,2. Aquí ustedes tienen unos ejercicios para ver la suma, ¿cierto? Aquí tiene 4 cifras significativas, aquí también tiene 4, entonces no hay problema. Pero aquí en la resta, este número tiene 4 cifras significativas, y este tiene 2, perdón. Entonces aquí tenemos que dejar el resultado final como 2 cifras significativas nuevas, ¿ya? Aquí este número tiene 3 cifras significativas, aquí tiene 4 cifras significativas, entonces el resultado lo vamos a dejar con 3 cifras significativas, y aquí en la división igual, este número tiene 3 cifras significativas y este número tiene 4. Entonces el resultado final lo vamos a dejar, ¿cierto?, como 3 cifras significativas nada más. ¿Ya? Entonces hay que tener ojo con eso, dependiendo del menor número de cifras significativas, ese va a ser el número final que va a quedar ahí. Ya.
Cuando nosotros hablamos de la menor división de un instrumento, nosotros tenemos que fijarnos primero en qué instrumento nos estamos basando. En este caso tenemos una regla aquí, y nos fijamos que esta regla mide en centímetros, ¿cierto? Cada número va a ser 1 centímetro, y la menor división, la primera rayeta que tiene esta regla, es equivalente a 0,1 centímetro, o es equivalente a 1 milímetro, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que fijarnos bien cuál es la menor división del instrumento. ¿Por qué tenemos que fijarnos en la menor división del instrumento? Porque nosotros cuando hagamos cualquier medición, después vamos a tener que calcular su error. Entonces el error tiene mucho que ver con la menor división del instrumento. Aquí tenemos el caso de un ejemplo de un cronómetro, donde nosotros nos fijamos que aquí este cronómetro tiene una hora, tiene acá los minutos, tiene aquí los segundos, y aquí tiene centésimas de segundo. Ahora voy a cerrar acá un poquito, para cerrar aquí el... Ahí. Ya. Entonces, como este cronómetro, la menor división va a ser 1 centésima de segundo, o 1 centisegundo, entonces cuando yo lo paso al sistema internacional, van a ser 0,01 segundo, ¿cierto? Ahora, yo este decimal lo puedo pasar como una notación científica, ¿cierto? 0,01 va a ser 1, esta coma la voy a correr 2 espacios, va a ser 1 por 10 a la menos 2 segundos, ¿ya? Entonces ahí ustedes tienen que ir viendo si la unidad de medida que tiene mi instrumento corresponde al sistema internacional, o tengo que convertirla al sistema internacional una vez que termine de hacer la medida. En el caso de esta balanza, aquí ustedes ven los números, dice Profe, no se le 284. ve. ¿Sí? Se le quedó pegado el menor división de un instrumento. Donde está el... ¿Otra vez? Ya, vamos a compartir la pantalla. ¿Ahora sí se ve? Sí, ahora sí. Ahora Ya. sí, balanza. Ahora sí. Entonces, en este caso aquí, en la balanza dice 284,03 gramos. Entonces, la menor división del instrumento va a ser 0,01 gramos. ¿Ya? Entonces aquí, como la menor división está en gramos, y en el sistema internacional es kilogramo, entonces nosotros vamos a tener que convertir este número, que es 0,01, lo podemos escribir como 1 por 10 a la menos 2 gramos, y el gramo, un gramo, es 1 por 10 a la menos 3 kilogramos. Entonces, si pasamos todo este número a notación científica, viene siendo como 1 por 10 a la menos 5 kilogramos. Entonces ahí ustedes van a tener que convertir y practicar cómo pasar de un número decimal a un número con notación científica, y cómo convertir este gramo en kilogramo. Entonces dice acá, ¿cómo reconocer la menor división de una medida? En el caso de un instrumento, uno tiene que fijarse lo menos que mide, y en el caso de un dígito, como tenemos aquí los ejemplos, tenemos que fijarnos en el último decimal. Entonces, por ejemplo, acá una medición nos dio 32,5 centímetros. Entonces, la menor división que tiene esta medida va a ser 0,1 centímetro. ¿Sí? En este caso, acá en el número 2, dice... ¿Están ahí? Sí, profesor, Sí. estoy escuchando yo. Salía así como un mensaje como que había iniciado en otro lado. Entonces, aquí dice... el tercer punto dice acá, el segundo era 0,350 kilogramos, entonces nos fijamos que la menor división va a ser 0,001 kilogramos. Y en la tercera medida tenemos este que dice 35,24 segundos, entonces la menor división va a ser 0,01 segundo. La menor división, ¿cierto?, de la unidad de medida que nos están dando acá. Entonces ahí nosotros tenemos que fijarnos bien cuál es la menor división, y si esta menor división está en el sistema internacional de unidades, o está en otro sistema de medición, y después yo convertir al sistema internacional de unidades. Cuando hablamos de error, tenemos 3 tipos de error: el error absoluto, el error relativo y el error porcentual.
Entonces, cuando hablamos de error absoluto, siempre que uno mide algo, por ejemplo, uno le pasa a una persona una regla y lo mide y dice, 5,3. Se la pasa al hermano y mide 5,2. Entonces, siempre una medición, o de hecho, cuando yo estoy con el cronómetro, pues digo, desde ahora a allá, uno salta 5 veces y mide tantos segundos. Y después vuelve a saltar la persona 5 veces y siempre va a tener un mínimo de error entre un poquito más arriba o un poquito más abajo. Entonces, para calcular el error absoluto, lo que nosotros podemos hacer es tomar la menor división del instrumento y dividirla por 2. Por ejemplo, en el caso de la regla, ¿cierto? Que vimos que era 0,1 centímetro, dividido por 2 nos va a dar 0,05. ¿Ya? El error relativo se calcula como el error absoluto dividido en la medida. Y el error porcentual se calcula como el error relativo por 100. Y ese va a ser el porcentaje de error porcentual. Entonces vamos a ver algún ejemplo. Aquí tenemos un boleto de tren, o un boleto de metro, o un boleto de micro. Entonces, usamos la regla que tenemos acá nosotros, ¿cierto? Y lo que vamos a ver es que este boleto lo colocamos justo en el 0 y mide 2,9 centímetros. Nosotros nos fijamos que la menor división de la regla es 0,1 centímetro. Entonces, para calcular su error absoluto, voy a tener que tomar la menor división, 0,1 centímetro, y dividirla por 2. Eso nos va a dar 0,05 centímetros. Para calcular su error relativo, voy a tomar el error absoluto, 0,05 centímetros, y lo voy a dividir por la medición que yo acabo de hacer. En este caso del boleto, que van a ser 2,9 centímetros. Entonces, si nosotros dividimos acá 0,05 en 2,9, esto va a ser 0,017. Y para calcular el error porcentual, voy a usar el error relativo y lo voy a multiplicar por 100. Entonces, cuando lo multiplico por 100, lo único que hago es correr la coma 2 espacios y nos va a dar 1,7%. Siempre que el error esté entre 1 y 10, es un error aceptable. Ya cuando el error es mucho mayor que 10, 20 o 50%, ya ahí habría que volver a hacer la medida, porque ya se pasa mucho del error absoluto, relativo y porcentual. Entonces, cuando uno ve que el error porcentual es muy alto en la medida, conviene nuevamente volver a tomar la medición de lo que uno quiera calcular. La experiencia 1 que está aquí en la guía, voy a checar esto. Aquí en la guía nosotros tenemos, vamos a ver aquí. La guía que está acá en la intranet, ¿cierto? Viene con actividades. Entonces aquí tenemos la parte aquí, los objetivos que colocamos recién, la teoría de cifras significativas, el error, y aquí tienen la primera experiencia. Ya se muestra un paralelepípedo ahí en el PowerPoint, dice que se pide que se midan en centímetros una regla, ¿cierto? Y vamos a tomar el largo, el ancho y el alto. Y vamos a ver este ejemplo en el PowerPoint, el ejemplo 1. Y después ustedes pueden hacer la experiencia 2, que es la del cuaderno, y pueden hacer la experiencia del cilindro y la esfera. ¿Ya? Entonces la idea es que vamos viendo el ejemplo y después ustedes cuando termine el laboratorio puedan ir llevando el tiempo que les queda restante, llenar esta experiencia 2, esta experiencia 3 y esta experiencia 4. ¿Ya? Y después vamos a ver la otra. Entonces aquí tenemos, la profesora les pidió ahí un cuaderno o una cajita, cualquier caja, ¿cierto? Puede ser un cuaderno que les pidió calcular ahí el espesor de una hoja, puede ser un cilindro, que pueden utilizar un cilindro, ¿cierto? El tubo del papel higiénico que viene ahí en su interior. Y para la parte de la esfera, se les pidió también calcular el diámetro de la esfera, utilizando también una regla. Entonces aquí ustedes van a ir llenando, van a ir calculando el error absoluto, el error relativo y el error porcentual. ¿Sí? Vamos a volver al PowerPoint. Entonces aquí nosotros tenemos la experiencia 1, tenemos aquí el paralelepípedo, entonces donde su largo, este largo mide 15,8 centímetros, el ancho mide 7,2 centímetros y el alto mide 5 centímetros. Entonces en este caso, el largo tiene 3 cifras significativas, el ancho tiene 2 cifras significativas acá y el alto tiene 2 cifras significativas.
el error absoluto va a ser la menor división. En este caso, para ver esta medición vamos a utilizar una regla normal, donde la menor división es 0,1 centímetro, y al dividirla por 2, el error absoluto nos da 0,05 centímetros. Cuando nosotros nos piden calcular acá el perímetro, lo que vamos a hacer es multiplicar 2 veces por el largo, más 2 veces por el alto. Entonces el perímetro va a ser 2 por 15,8, esto va a ser 31,6 centímetros, más 2 por 5 centímetros, que van a ser más 10, esto nos va a dar 41,6 centímetros. Pero nosotros nos fijamos que el menor número de cifras significativas es 2. Entonces este resultado de 41,6 centímetros, yo lo voy a pasar a 2 cifras significativas. ¿Cómo hago esto? Este número 6 me va a aproximar a este número acá, y el 1 se va a transformar en 2, entonces si yo quiero hacer este número en 2 cifras significativas, este número va a ser 42 centímetros. En el caso del área del paralelepípedo, nos dice acá la profesora que se calcula como la multiplicación entre el largo y el ancho. Entonces vamos a multiplicar el largo, que son 15,8 centímetros, y lo vamos a multiplicar por el ancho, que son 7,2 centímetros. Entonces nos dio 113,76 centímetros. Pero la menor número de cifras significativas acá eran 2. Entonces, para utilizar este número que tiene 5 cifras significativas, yo le voy a correr la coma 2 espacios y voy a utilizar la notación científica. Entonces, al correr la coma 2 espacios, voy a tener 1,111376, como el 3 no aproxima al 1, entonces en 2 cifras significativas este número me va a quedar como 1,1 por 10 elevado a 2 centímetros. Cuando yo cuento las cifras significativas, solo me fijo acá en el número decimal, y esta parte de la notación científica no cuenta como cifra significativa, ¿ya? Solo me ayuda a escribir el número que está acá en el caso de una centena, en 2 dígitos nomás. Y en el caso del volumen del paralelepípedo, yo lo voy a calcular como el largo por el ancho y por el alto. Entonces, al multiplicar estos tres valores, me da 568,8 centímetros. Entonces, como yo lo quiero utilizar de la menor medida, ¿cierto? Que en este caso vienen siendo 2 cifras significativas, entonces voy a correr la coma 2 espacios, y este 8 me va a aumentar, ¿cierto? En una cifra, el 6, y aquí me va a dar 5,7 por 10 elevado a 2 centímetros cúbicos. Entonces me tengo que fijar yo en el número de cifras significativas que tiene para entregar el resultado final, y también hacer la conversión de número decimal a un número con notación científica. Recuerden que la notación científica siempre va entre 1 y 9, entonces conviene siempre colocar 1,1, ¿cierto? Y no 11 por 10 elevado a 1, ¿ya? Entonces hay que ver ahí, siempre la notación científica se usa entre 1 y 9. Por ejemplo, si tengo 0,1, voy a colocar 1 por 10 a la menos 1, ¿sí? Siempre la notación científica se utiliza entre un 1 y un 9, el número decimal acá. Entonces ahí, después de este ejemplo de la experiencia 1, ustedes van a hacer el ejemplo 2, ¿cierto? Acá el del cuaderno, aquí dice: con una regla de 30 centímetros, mide el largo y el ancho y el espesor de las hojas del cuaderno, y en el caso de acá la profesora le va a pedir calcular el espesor de una hoja, entonces ustedes miden las 100 hojas y la dividen por 100 para calcular el espesor de una hoja, ¿ya? Aquí ustedes calculan el perímetro como 2 veces el largo más 2 veces por el ancho, calculan el área del cuaderno como el largo por el ancho, y calculan el volumen del paralelepípedo, ¿cierto? Que va a ser el alto por el largo y por el ancho. En el caso del cilindro, también, ¿cierto? Van a medir su diámetro, que es la parte de acá circular, y van a medir su largo. Y ahí ustedes van a calcular el área basal del cilindro y el volumen del cilindro. Y en el caso de la esfera también van a medir el diámetro de la esfera, y van a calcular acá el error absoluto, que es la menor división, ¿cierto? Como lo tenemos acá, el error relativo, que ustedes le van a tomar el error absoluto dividido por la medida que les dé el diámetro, y el error porcentual, que iban a multiplicar por 100. Y acá, dice acá, área basal era acá de la esfera, aquí es esfera, y aquí también es esfera. Ya aquí se
se copió de arriba nomás, pero aquí ustedes están viendo que esto es de la esfera. ¿Ya? Entonces dice acá, cada resultado de perímetro y área, transfórmelo al Sistema Internacional de Unidades. Entonces, si estamos trabajando en centímetros, esto lo vamos a pasar a metros, ¿cierto? Ustedes saben que el prefijo centi es 10 a la menos 2 metros. Entonces, el resultado que ustedes les dé, y según el número de cifras significativas que van a utilizar, tienen que pasarlo al final al sistema internacional, que en este caso sería en metros. ¿Ya? En estos tres casos, como todo está en centímetros, tienen que pasarlo a metros. Entonces ya van a hacer la conversión de número decimal a un número de notación científica. Ahora en el número 3, dice, en las siguientes páginas, usted deberá completar la siguiente tabla. Para ello va a abrir este vínculo. Entonces cuando uno aprieta aquí, ¿cierto? Se abre el primer vínculo. Voy acá a permitir. Ahí voy a dejar de compartir para abrir acá el otro link. Profe, disculpe, tengo una regla de 20 centímetros y mi cuaderno creo que son como 35 o un poquito más. Ah, sí, no hay ¿Podría usar problema. una libreta? Sí, no hay problema. No hay problema. Ya, vale, vale. Gracias. Vamos a entrar acá a la otra hojita. Tengo yo aquí. Ya. Entonces, cuando ustedes abren el link, van a ver este de la balanza de monoplato. Vamos a abrir acá. Y esta balanza, ¿cierto? Ustedes se fijan acá que la primera que marca acá en color rojo, ¿ven la balanza, cierto? ¿Sí? Sí se ve. Ya. Aquí en color rojo marca cada 100 gramos. Entonces, si uno avanza aquí, tiene 100 gramos, 200 gramos, 300 gramos. Vamos a bajar el monito. Aquí avanza de 100 en 100. Aquí abajo en verde avanza cada 10 gramos. ¿Ya? Cada 10 gramos. Y aquí en azul, como es la menor división, ustedes se acercan y ahí van a ver que acá tiene, ¿cierto?, 10 rayitas entre el 0 y el 1. Entonces la menor división va a ser 0,1 gramos. Entonces, para sacar el error absoluto, ¿cierto? Va a ser 0,1 gramos dividido en 2. Y ustedes pueden tomar cualquier monito que está acá, no sé, pueden tomar la torre, por ejemplo, aquí, se coloca acá, y ¿qué es lo que uno va haciendo? Empieza por la medida mayor, ¿cierto? Entonces uno va acá, pasa 100, no pasa nada, 200, baja un poquito, si le coloco 300 ya se pasó, entonces yo me devuelvo a la anterior, después voy acá, 10, se pasó, ¿se dan cuenta ahí? Se pasó, entonces no me sirve 10, voy a empezar acá, 1 gramo, 2 gramos, 3 gramos, 4 gramos, 5 gramos, y ahí miren, si yo me voy acercando más a la medida que es, se abre otra lupa aquí a la derecha, fíjense que ahí estaba la lupa como en grande solamente, y ahí como que uno se va acercando más, y ahí empieza a avanzar hasta que coincide. Cuando coincide el rojo, ¿cierto? Justo en la medida, es el cálculo y uno se apoya acá encima y puede observar. Entonces, esta torre, ¿cierto? Mide 200 gramos, más 0 gramos, más 5,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está justo ahí como más pegadito al 7 que al 8. Entonces serían 205,7 gramos. ¿Sí? Entonces ahí ustedes pueden tomar cualquier monito, ¿cierto? Para practicar. Por ejemplo, acá LT. Y aquí vuelven todo a 0 y empiezan a avanzar. 100, 200, se pasó, me devuelvo. Aquí empiezo a avanzar 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ahí se empieza a mover, 70, 80, ya casi, en 90 se pasó, entonces me devuelvo y después aquí empiezo a avanzar. 1 gramo, 2 gramos, 3 gramos, 4 gramos, 5 gramos, ahí sale la lupa más grande, quiere decir que me estoy acercando, aquí, ahí llegó justo. Entonces me voy acá a la lupa y observo, tengo ahí 100, 80, tengo 180 gramos, 185,1, 2, 3. Entonces este monito son 185,3. ¿Ya? Entonces aquí, me acuerdo que aquí en el PowerPoint, acá en el de mediciones, decía 184,8,9, pero el resultado correcto eran
185,3 gramos. ¿Ya? Entonces ahí ustedes van probando distintos monitos y, ¿cierto?, vuelven todo a cero acá a la balanza. La dejan toda en cero para comenzar y siempre se empieza del mayor al menor. ¿Ya? Entonces ahí pueden probar, como pueden colocar 3 y pueden hacer el cálculo de la balanza. Entonces cuando ustedes se van acercando, se va a ir abriendo una lupa aquí y después cuando se van acercando acá, se va a abrir la otra lupa que les va a dar el resultado. Y ahí tienen que fijarse que la menor división es 0,1 gramos. Y la actividad siguiente que venía aquí de la balanza venía la del vernier. Entonces, le voy a mostrar aquí, ustedes hacen clic en el link que viene ahí en el PDF y se le va a abrir este vernier que tienen acá. Entonces, cuando uno tiene, por ejemplo, si tuviéramos algo aquí al medio, nosotros podríamos, aquí está en 0, entonces nosotros vamos a abrir, vamos a decir, mira, vamos a colocar una medición que nos llegue hasta acá. ¿Ya? Entonces, en el vernier, lo que uno tiene acá es una regla en centímetros, ¿cierto? Entonces aquí es 1 centímetro, 2 centímetros, 3, 4, 5. Cada rayita que hay acá es 1 milímetro. Ya aquí tenemos 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, 4, 5. ¿Ya? Ahora, ¿por qué aquí nos dice 42? ¿Ya? Cuando yo hago zoom aquí, voy a hacer zoom, estos son 4 centímetros. Pero aquí tengo 1 milímetro y aquí tengo 2 milímetros. Entonces, en vez de decir 4 centímetros y 2 milímetros, pasamos este 4 centímetros a 40 milímetros, ¿sí? Esto vale 40 milímetros, más 2 sería 42 milímetros, y de ahí como este 0 está entre el 2 y el 3, yo me voy a quedar en 42, y voy a ver cuál es el número que coincide justo. En este caso aquí me está diciendo que es 0,75, entonces yo me voy a ir al 7, fíjense que acá en el 7 se corre un poquito, pero en el 75 calza justo. Ya entonces cuando ustedes tengan un vernier, ya el día que volvamos al laboratorio alguna vez, y tengan un vernier, ¿cómo yo tengo que medir? Me tengo que fijar acá en los centímetros, me voy a fijar acá en los milímetros, aquí van a ser 40 milímetros, son 4 centímetros, sería 42, y después me tengo que fijar que este está entre el 2 y el 3, entonces son 42, y después empiezo a avanzar acá, y me fijo en el que calza justo. En este caso sería 0,75 milímetros. ¿Sí? Entonces ahí ustedes pueden ir jugando, pues ya, por ejemplo, yo tengo la esferita aquí en mi mano, entonces la coloco ahí y empiezo a mover según lo que sea yo considere que está como justo ahí en mi... Cualquier cosa que yo tenga en la casa lo voy a colocar aquí y lo mido. Entonces, por ejemplo, no sé, pues voy a pasar aquí, no sé, ahí. Entonces voy a agrandar acá, voy a hacer el zoom aquí en la lupita. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tengo el 6, ¿cierto? Aquí tengo el 7, y veo que el numerito está acá entre el 8 milímetros y el 9 milímetros. Entonces esta medida van a ser 68 milímetros, y después yo me voy a ir, como dice acá, 5, donde calza justo, que va a ser justo acá en el 5. Por ejemplo, aquí en el 4 está un poquito corrido, y aquí en el 5 calza justo la línea con el otro punto. Entonces ustedes se ven aquí, aquí está corrido, pero aquí calza justo. Entonces en este caso la medida serían 68,5 milímetros. ¿Ya? Entonces cuando tengan un vernier, siempre esto mide en centímetros, pero cuando mido el resultado final, estos centímetros los voy a pasar a milímetros. Ustedes recuerdan que un centímetro son 10 milímetros, y después el numerito que está aquí abajo, yo me tengo que fijar, ¿cierto? Que esté, vamos a cambiarlo aquí, cualquiera al azar ahí. Entonces, me fijo acá, tengo 40 milímetros, aquí tengo el 4,5, 4,6, 4,7, 47 milímetros, y como está entre el 7 y el 8, me voy a fijar en el que calza justo, y aquí me dice que en el 7 calza justo la rayita de arriba con la de abajo. Entonces la medida que hice yo recién van a ser 47,7 milímetros. ¿Ya? Entonces así yo mido con el vernier, pues me tengo que fijar primero en los centímetros, después en los milímetros, y después, como está entre 2, entre 47 y 48, va a ser 47, y veo cuál es el que calza justo. Entonces la profesora les dejó aquí, en la misma guía al final, aquí en la misma guía aquí al final, dice aquí
el instrumento, ¿cierto? Ver la menor división, en este caso, en el caso de la balanza era 0,1 gramos, en el caso del vernier era 0,05 milímetros, ¿ya? La unidad de medida de la balanza era en gramos, y la unidad de medida del vernier eran en milímetros, ¿cierto? Y aquí ustedes tienen que ver cuántas cifras significativas tiene cada uno de la medida que ustedes van a utilizar acá, y ustedes la colocan aquí el número de cifras significativas y calculan el error absoluto, ¿ya? Como ejercicio uno igual siempre puede hacer el error absoluto, después calcula el error relativo, ¿cierto? Tiene que medir el error absoluto dividido por la medida, le da el error relativo, y después multiplican por 100 para obtener el error porcentual. Entonces ustedes se meten aquí en los dos links, el de la balanza y el del vernier, y pueden hacer cualquier medición, pues pueden jugar con las que estaban ahí, el marcianito, la torre, ¿cierto? El astronauta, y pueden ver también la del vernier y revisar cómo sería la medición ahí con un vernier. ¿Sí? No sé si se habrá conectado Griselda, ¿estará por ahí? Profesor, sí, estoy conectada. Ah, ya. Sí, me conecté. Conecté hace rato. Con Armando. Griselda, si se quiere presentar, es nuestra ayudante del grupo. Sí. Bueno, hola chicos. Yo soy alumna de Ingeniería Civil Industrial. Voy en mi último año con mi actividad de titulación y llevo tiempo igual haciendo la laboratorio de introducción a la física. Me gustaría que siempre me preguntaran cómo esta modalidad ya recién se implementó el año pasado. Actualmente ahora a los niños les cuesta comunicarse igual mediante esta plataforma. Y lo ideal es que siempre hagan las preguntas, cualquier pregunta que se les ocurra, hacérmela saber, tanto para acá en el laboratorio por Zoom, o también por WhatsApp, porque hay un grupo WhatsApp que no pude abrirlo, pero ya le avisé al profesor para que me ingresara, porque ese grupo de WhatsApp es del laboratorio de este profesor, ¿verdad? ¿Sí? ¿O es de todo? No, no, no. Ah, ya. Eso quiero que hablen, se converse sobre el laboratorio durante las sesiones que hacemos, porque yo supongo que el profesor nos va a dividir por grupos, ¿verdad, profesor? Claro, pues Así como... la idea es que tú puedas fijar una ayudantía con ellos para que también no ocupe tanto tu tiempo, o sea, que sea una vez a la semana, que donde ellos puedan hacer preguntas, y que no Ah, estén ya. todos los días bombardeándote ahí de preguntas, porque igual tú tienes que estudiar, tienes que tomar otras materias. Sí, eso, profesor, sobre la ayudantía, ¿podría ayudantía por grupo de los que yo tengo? ¿Sí? ¿Una ayudantía por grupo? Sí, Por ejemplo, no tengo problema. La Catalina en delante subió un foro así como estos de Google, y ahí ella puso como las opciones que le acomodaba hacer la ayudantía, y ahí los chicos eligieron algunos bloques. Ya. No sé Actualmente, cómo quieres hacerlo tú. ahora, sí, mira, ahora mi actividad de titulación ya no es tesis, o sea, nos dieron modalidades. Entonces yo elegí la modalidad de recursos especiales, pero todavía no me dan el horario porque todavía no hay profesores que deben entrelazar los horarios y ver qué horarios tienen disponibles los profesores que van a dictar los cursos especiales. Entonces tengo libres en las mañanas y en las tardes. Y de las tardes de las 7 y en las mañanas de las 9 de la mañana hasta las 4, porque yo supongo que me van a dar los cursos especiales como entre 4 a 7, entre ese horario. Sí, pues ahí la Entonces, idea es que se comuniquen contigo y que puedan fijar ahí un horario para hacer las consultas. Yo te aconsejo eso mejor, porque dejar un WhatsApp y que te escriban a cualquier hora, no sé, ya. depende de ti. Bueno. Entonces ahí yo hablo con los niños. ¿No tienen un grupo por Facebook? No, la profesora solo lo tiene como uno por WhatsApp, así que igual se podía crear por Facebook. Ya, no es que sí, vamos a crear muchos grupos. ¿Dónde la compañera hizo ese foro? El que dio los horarios disponibles de ella. ¿Cómo lo hizo, profesor? No sé, creo que hizo como como por el Google, hizo como una encuesta, así como Una encuesta. qué horario le Ya. conviene. Catalina Calle se llama, ¿la conoces tú? Está en segundo, parece, ingeniería.
No, es alumna nueva. Ya. Capaz que sí le hice curso, pero... uf. Ya, entonces haré un cuestionario y lo voy a mandar en el grupo WhatsApp. Y el que tenga mayor voto va a ser el horario fijo. Pero ¿cuál grupo tienen ustedes de WhatsApp los niños? No, no sé, yo O no. sea, el WhatsApp que usted me mandó, supongo que es el WhatsApp del grupo de los niños del laboratorio. No, no, ¿De no, este? es el que tenemos nosotros de los profes y de ustedes los ayudantes. Ah, ya. Ya, y los niños no tienen un grupo WhatsApp. Pues, bueno, el año pasado los niños se creaban un grupo WhatsApp, estaban todos los niños ahí en los grupos del Hay curso. un grupo de WhatsApp, no sé si podrán enviar el link a los compañeros donde estamos todos los que somos del grupo B. Hay un grupo Ah, de ya, WhatsApp. sí, pues. Entonces ahí Ideal que me manden. habría que agregar a Griselda. Mm. Y ahí yo mando durante la semana, antes del miércoles, el cuestionario donde va a estar las opciones del horario para que ustedes me digan. Chicos, alguien que mande por interno. Por último, creo que se manda como un link y ahí por Sí. mensaje, mándenle un mensaje acá Sí, vamos a gestionar eso pues, en privado, Ya, igual voy a dejar mi número celular para que alguien lo anote, para que uno lo para dar agregue. igual. Sí, Claro. para que alguien agregue. Colócalo aquí en el chat, en los mensajes, para que una persona que sea el administrador del grupo la agregue para que ustedes puedan tener la ayudantía. O sea, yo les recomiendo, uno, la universidad es nueva, uno está libre, no tiene obligaciones, pero es súper importante que ustedes asistan a la ayudantía, es súper importante, y aunque yo, no sé, pues, muchas veces uno tiene una pregunta y no se atreve a hacerla, pero la hace otro compañero y me saca la duda, entonces, no solamente en este ramo, sino que en todos los que ustedes tengan, dense el tiempo y asistan a la ayudantía. Sí, de aquí en adelante van a cursar ramos que sí, materias que ya pasaron en la media, pero ya los ramos que del segundo semestre van a ser ramos más pesaditos y lo ideal es que pregunten. Con esta nueva modalidad muchos alumnos se quedan callados pues, y el silencio se da a entender de que entienden la materia. Claro. Así Ideal que, que hablen, comenten, cualquier consulta, alguna pregunta que se les surja de repente, todo es bienvenido. Y claro. aquí Y nadie es ahí perfecto. pónganse de acuerdo ahí para que ustedes como grupo fijen un día de la ayudantía y ese día sea día de consultas, de preguntas. Se les va a pedir que ustedes realicen el taller de laboratorio y que manden ese laboratorio hasta el domingo, no sé, para poder revisarlo y ver uno también en qué ustedes se están equivocando. En la cifra significativa, en este caso de la menor división, la menor unidad de medida. Entonces, tienen que ir haciendo estos talleres y enviarlo a nosotros para que ustedes puedan, para que nosotros podamos ver ahí en qué se están equivocando y revisando eso la clase siguiente. O sea, ojalá que lo puedan hacer de aquí al domingo, mandar ese taller para uno echar una mirada para decir, oye, mira, ¿saben qué? Muchas personas se equivocaron en esta parte y lo podamos comentar en el laboratorio siguiente y así vamos a ir avanzando con la modalidad. Pues por ahora yo tengo este mail, se lo voy a colocar acá, desalazar@uta.cl y ahí ustedes pueden ir mandando sus informes de laboratorio, en este caso va a ser el taller de laboratorio que acabamos de hacer, para yo ir revisando y ir mirando esas cosas. Pues. Y las dudas, consultas que tengan de aquí en adelante, se las van a hacer a Griselda. Ya en el caso de ahí, es una alumna experimentada, ¿cierto? Ya está terminando su carrera, entonces no hay problema ahí, cualquier cosa que ella no entienda, no sé, alguna vez, algo que no le quede claro, obviamente vamos a conversar y después lo vamos a resolver aquí en el laboratorio. Sí, chicos. ¿Ya? Les voy a mostrar un poquito aquí el cronograma, la programación que tenemos aquí del curso. ¿Dónde está? ¿Aquí lo ven? Dice programación de Sí. asignatura. Entonces aquí Sí se ve. esta semana tenemos este laboratorio de mediciones. La semana siguiente viene el taller de vectores. La profesora esta semana ya tiene que comenzar mañana ya a pasar vectores, si es que algunos vieron eso. Y la tercera semana viene el laboratorio de cinemática. Después aquí viene una pausa docente, que es la primera semana de mayo, y entre el 10 y el 14, el jueves aquí dice se va a fijar la prueba de laboratorio de los primeros 3 laboratorios. Entonces van a tener ahí ustedes 3 ayudantías, ¿cierto? Para preparar el control, y también tienen la primera prueba de cátedra, ¿ya?
Entonces la modalidad del curso es así, ustedes van a ir haciendo los 3 laboratorios, van a tener la cátedra, después 3 laboratorios más, la prueba de cátedra y la de laboratorio, ¿cierto? Y 3 laboratorios más, y van a tener la tercera prueba del laboratorio. Y esa es la modalidad del curso. Ahora, el curso equivale a un 60% la cátedra y un 40% el laboratorio. Entonces ahí tienen que ir compensando entre cómo les van las pruebas de cátedra y cómo les van las pruebas de laboratorio. Sí. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna consulta que ustedes tengan? No, profe, yo tengo una consulta, pero es algo externo a la clase, entonces no sé si se lo hago por correo o se lo hago después No, de la coméntalo consulta de la nomás, clase. coméntalo, tenemos tiempo. Ya que quería saber si existe la posibilidad de que yo me cambie de grupo al grupo D, el que es a las 14:45, si no me equivoco. Tendrías que hablar con la secretaria si es que hay opciones, pero parece que están todos llenos. Parece que ¿De ya es muy jefe, tarde de jefe de cambiarse. carrera? Con la secretaria de tu carrera, por donde te anotaste con los Sí, grupos. no, si yo les mandé un correo el día viernes y me Ya. llamó la secretaria y me dijo que yo tenía que modificarlo desde Lilian. Digo, perdón, desde el internet. ¿Y se puede? Pero resulta que no se puede porque como nosotros somos de primer semestre, pues no está habilitada esa opción. Entonces después, según lo que tengo entendido y lo que dijeron, eso lo tenemos que coordinar al final con nuestros profesores nomás. Ya. Bueno, ahí mándame un correo acá, pues, desalazar@uta.cl y lo vemos. Y ahí le mando el correo. Gracias. Ya. Ya chicos, si no tienen más dudas o consultas, agreguen a Griselda por favor ahí al WhatsApp que tienen del grupo de laboratorio Profe, yo tengo una duda. con ella y quedamos hasta acá, po. ¿Les parece? Profesor, un alumno tiene una duda, el Jordan. ¿Sí? ¿Cómo mandamos los ejercicios? Al ¿El mail. mismo PDF? No, pues lo descargas tú y después lo puedes completar. Así como si fuera un Word o una cosa así. No, ¿Qué? o puedes hacer tú un Word y mandar el Word, pues no necesariamente tienes que rellenarlo encima. Ah, solamente con la respuesta. Claro, o puedes tomar una foto, recordar un cuadrado y colocarlo ahí, ¿no? Ah, ya. ¿Sí? Ya, gracias, profesor. Ya. ¿Y hasta cuándo puedo mandarlo? Yo creo que hasta el domingo puede ser. Pero la idea es que vayan trabajando ahora. Por ejemplo, ahora tenemos hasta las 7:30, entonces pueden trabajar media hora en la tabla, no creo que se demoren mucho, y ir mandando los resultados. Ah, ya. ¿Ya? Gracias, Profesor, ¿y eso va a ser con nota? No, eso es para revisar y para ir viendo las cosas que se van equivocando y ir tratando de resolver las dudas. Y lo más importante en el laboratorio es resolver las dudas que ustedes tengan y las falencias que vayan demostrando a cada medida que ustedes van haciendo los ejercicios. Lo único que se Ok, evalúa acá gracias. son las pruebas de laboratorio. Y esas pruebas van al final primero vienen los 3 laboratorios y después al final viene una prueba. ¿Sí? Profe, una duda. ¿Mm? En el sistema internacional, ¿cuál unidad usamos para el área? Metros cuadrados. Ya, gracias. Ya. Entonces eso, chicos, lo dejamos hasta acá y nos volvemos a encontrar el próximo lunes, 5 para las 6. Profesor, ¿puedo hablar con usted un ratito? ¿Sí? ¿Sí? A lo que se van viendo los alumnos. No, Ya pero nos vamos ya. por acá, ¿no? Yo te llamo. ¿Y profe van a tomar asistencia en esta clase o desde la próxima? Creo que queda guardada acá, queda como un reporte aquí de la asistencia. Ya, vale, profe. Muchas gracias. Guardado acá a todas las personas que participaron. ¿Ya? Listo, profesor. Ya, que estén bien, cuídense. Chau, chau. Gracias, profesor. Cuídese. Chao, profe. Nos vemos. Profe, Chao, profesor, profesor. Chao, profe. Muchas gracias. Chao.